Buenos días, mis niñas. Es un gusto saludarlas el día de hoy, 11 de febrero 2021. ¿Qué? Es Día de la Virgen de Lourdes. No sé si les recordaron en el Conjunto. Sí, día muy, muy lindo, muy especial, ¿no? Vamos a continuar con lo que tenemos el día de hoy, que son las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Cosecante, secante y cotangente, pero las tres principales son seno, coseno y tangente. Esas son las fundamentales. Este tema, yo les había dicho que es un tema fundamental, no solamente en este año, sino en los años siguientes. ¿Por qué? Porque esto tiene aplicaciones muchas en la vida cotidiana. O sea, esto se utiliza en química, se utiliza en física, se utiliza en medicina, se utiliza en arquitectura, se utiliza en ingeniería, se utiliza en varias áreas de la vida cotidiana. Entonces, es un tema fundamental. Por eso es que yo estaba insistiendo en que le pusiéramos bastante atención a la clase del día martes y a esta de hoy y a la de esta semana, ¿no? Que son temas de que nos van a servir de aquí hacia el futuro. Entonces, por favor, necesito que tengan lista su calculadora a mano, la tengan ahí cerquita, ¿verdad? Sí, gracias a Dios ya están ingresando las compañeras. Bueno, entonces para empezar, les voy a compartir, vamos a hacer un ejercicio mental, pero hoy de una forma distinta. Quiero que por favor, a ver, Ana Cristina, vamos a ver, permítame un momento. Voy a hacer algo, permítame, aquí. Okay. Voy a poner de fondo este tema, no sé si lo escuchan. ¿Lo escuchan? ¿Alguien sabe cómo se llama? Yo. En Primavera de Vivaldi. Sí, más o menos. Las 4 estaciones de Vivaldi, ¿verdad? Pero esta canción es esa especial es exactamente. Muy bien. Buenísimo. Excelente. Escuchen un momento porque nos va a servir para hacer un ejercicio ahorita. Piensen que van en un campo con flores, sienten el viento en su rostro y están así bien tranquilas caminando en el campo, en la montaña. Un campo lleno de flores. Va. Ahora pónganme atención. Miren la bailarina que está en la pantalla. Yo quiero que ustedes, escuchando la música, miren hacia dónde va a girar. Si va a girar hacia la derecha o gira hacia la izquierda. ¿Para dónde la están viendo que gira? ¿Hacia su derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Para ambas. ¿Alguien la ve que está girando hacia la izquierda? Ambas. Yo. Es que cambia de pierna, ¿no? Yo siento No. así, yo lo veo así. No, Yo cambia de lado. Cambia como de... Su cerebro puede elegir para dónde verla girar. Es el cerebro de ustedes el que dependiendo en qué situación esté, la puede ver que gira hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahorita yo la estoy viendo que está girando hacia la izquierda, hacia su izquierda. Yo creo que muchas de ustedes también la están viendo hacia la izquierda. Y algunas la están viendo hacia la derecha. Bueno, ok. Dejo de compartir. Solo permítanme que voy a quitar a Vivaldi. Ahí está. Ya.
aquí pausa. Ahí está. Bueno, fíjense que el cerebro puede escoger hacia dónde verla girar. Si el hemisferio derecho está predominando, la ve girar hacia un lado. Y si es el hemisferio izquierdo el que predomina, la ve girar hacia el otro. Pero algunas personas a su antojo la pueden hacer girar hacia un lado y cuando ellos quieren la pueden ver hacia el otro lado, al revés. O sea, lo hace uno adrede, la puede cambiar. No tengas pena, está bien. Entonces, el cerebro predomina, el cerebro manda. Por eso es que yo les puse la música. Porque yo, si no les hubiera puesto la música, casi todas ustedes la hubieran visto que gira hacia la derecha. Porque están pensando en matemática. Cuando uno piensa en algo numérico o en algo científico o algo, generalmente uno la mira que está girando al lado derecho. Pero cuando uno piensa en música, en arte, en paz, en la montaña, por eso yo les decía lo de la montaña. Entonces ahí uno la ve que está girando hacia el otro lado. Sí, entonces dependiendo qué hemisferio del cerebro esté predominando en este momento, es hacia donde uno la ve. Eso lo puede buscar ahí en YouTube. Sí, en algún momento lo busca, ponga ahí hacia dónde gira la bailarina. Y entonces usted puede intentar solita hacerla que gire hacia el lado que usted quiera, solo con verla. ¿Sí? Va. Entonces ese fue la activación del cerebro del día de hoy. Bueno, entonces el día de hoy, por favor, la fecha, 11 de febrero, y vamos a poner ahí como título, ¿qué es solucionar un triángulo? ¿Qué es solucionar un triángulo? ¿Qué es solucionar un triángulo? Entonces yo le voy a poner aquí la respuesta, abajo. Solucionar un triángulo es encontrar la medida de sus tres lados, y sus tres ángulos. Ahí está. O sea que ahí está la pregunta y ahí está la respuesta. Solucionar un triángulo es hallar la medida de los tres lados y los tres ángulos. Cuando a nosotros nos pidan encontrar, solución del siguiente triángulo, lo que nos están pidiendo es que encontremos la medida de los tres lados y los tres ángulos. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, tenemos que hallar todo lo del triángulo, sus tres lados y sus tres ángulos. Y obviamente nos van a dar alguna información. ¿Qué nos va a servir para poder solucionar un triángulo? Pues nosotros tenemos cosas que ya sabemos. La primera de ellas es de que la suma de los ángulos de un triángulo, ¿cuánto es? 180. 180. Ajá. La suma de los ángulos es 180 en un triángulo, estoy hablando. Es 180. ¿Qué otra cosa conocemos que nos puede ayudar? El teorema de Pitágoras. Ahorita te doy la palabra. El teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Sí, y hay una tercera. ¿Quién me iba a preguntar algo? María Inés. Yo nada más quería preguntar si también ayuda a ver lo que la suma de los ángulos externos es 360, si no estoy Sí, mal. también ayuda, pero digamos, ahorita digamos lo que a mano nos va a servir el día de hoy es esto, ¿va? Perfecto, muy bien. La suma de los ángulos internos, vamos a ver los internos, es 180. Nos ayuda el teorema de Pitágoras y también nos sirven las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas, que fueron las que vimos en la clase anterior. Trigonométricas. Métricas. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, el hecho de que la suma de los ángulos de un triángulo sea 180 nos sirve. Nos sirve mucho. El teorema de Pitágoras nos funciona, pero para usar el teorema de Pitágoras, ¿qué necesitamos saber?
La hipotenusa, sí. No, perdón. Necesitamos saber dos lados. O sea, de los tres lados de un triángulo, necesitamos conocer dos. Y así hallamos el tercero, ¿verdad? Usando el teorema de Pitágoras. Pero, como yo les decía en la clase anterior, ¿qué pasa si no tenemos dos lados? Si solo tenemos uno. Entonces ahí el teorema de Pitágoras no sirve. No lo podemos usar. Entonces hay que usar forsi voluntariamente las funciones trigonométricas. Seno, coseno y tangente. ¿Sí? Que son las que vimos en la clase anterior. No olviden que era seno, ¿verdad? Seno del ángulo era cateto opuesto dividido hipotenusa. Coseno del ángulo era cateto adyacente dividido hipotenusa. Y tangente del ángulo es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Ahí está. Esas hay que tenerlas presentes, siempre. Ahí está. Entonces, vamos directo a un ejemplo. Yo solo tengo una pregunta. ¿Cómo era que sabía cuál era el ángulo adyacente? Es que no entendí bien. No hay ángulo adyacente, hay cateto adyacente. No, yo me refiero cuando estamos haciendo lo de los triángulos rectos. Sí, ahorita que dibuje el triángulo me pregunto. Ya vas a ver qué Bueno, sentido. gracias. Mira, pues, vamos a suponer que yo tengo este triángulo. Está aquí. Va. Aquí está el triángulo. Y que de este triángulo, este es el ángulo de 90 grados. Y de este triángulo que tiene 3 lados y 3 ángulos, yo conozco, además del ángulo de 90, ¿verdad? El del ángulo recto que mide 90, vamos a suponerle que yo conozco este otro que mide 30. Y este cateto que está de este lado, vamos a suponer que mide 8 centímetros. Ahora sí, no sé si ya me puedes preguntar ahí con este triángulo. Sí. La cosa es que lo que es el ángulo de 30, ¿cuál sería su ángulo opuesto y cuál sería el ángulo adyacente? Algo así es, ¿no? No, cateto. Un cateto. Ajá. Ok. Sí sabes, sí identificas cuál es la hipotenusa. Sí. Es el lado más largo. Sí. Va. Los otros dos se llaman catetos. Sí. O sea que este 8 es un cateto y este de aquí abajo que no sabemos, este es el otro cateto. El que está a la par del ángulo se llama cateto adyacente y el que está del otro lado se llama opuesto. Oh. O sea que 8 es el opuesto porque el ángulo es 30, ¿verdad? Entonces 8 es cateto opuesto. Oh, gracias. Bueno, entonces digamos de que este cateto no lo conocemos, llamémosle X, y la hipotenusa no la sabemos tampoco, llamémosle Y. Le puede poner cualquier nombre, no necesariamente X y Y, ¿verdad? Le puede poner A y B, M y M, Hugo y Paco, los nombres que usted quiera, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, pregunto, de estas tres cosas que yo escribí acá, y le puse un asterisco, ¿será que podemos averiguar cuál es la medida del otro ángulo que falta? Sí. ¿Cuál es la medida? 60 grados. 60, ¿verdad? Porque 60 más 30 da 90. Más 90 del ángulo recto da 180. Entonces, los dos ángulos agudos tienen que sumar 90. O sea, estos dos tienen que sumar 90. Porque ya sabemos que el otro mide 90, ¿no? El ángulo recto. Entonces, el otro ángulo ya lo conocemos, es 60. Pero no lo voy a poner. Ya sabemos que es 60. Vamos a fijarnos en el de 30. Va. Entonces, ahora yo necesito que ustedes, no ustedes, sino que cada uno de nosotros tiene que elegir qué quiere hallar primero. Si el cateto adyacente, que es la X, o la hipotenusa, que es la Y. ¿Qué creen? Da lo mismo. Ustedes pueden elegir X o Y. Se puede hacer de las dos formas. ¿Cuál quieren que hagamos primero? ¿El cateto adyacente? Va, el cateto adyacente. Va, ahí hemos X. Eso es lo que vamos a encontrar. ¿Cuánto mide X? El cateto adyacente. Va. Entonces, cada vez que vayan a resolver un ejercicio de estos, ustedes tienen que hacerse dos preguntas en su mente. Las dos preguntas son las mismas, siempre.
La primera pregunta es, ¿qué tengo del triángulo? O sea, ¿qué lado tengo del triángulo? Y la otra es, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hallar? Entonces, ayúdenme a contestar esto, por favor. Si quieren, ahorita mejor me ponen atención y después le toman captura de pantalla. Pónganme atención ahorita. Va. Vamos a contestar las dos preguntas. De este triángulo, ¿qué lado es el que tengo? ¿Qué cateto? 8. ¿Qué cateto es? El Cateto cateto opuesto. Ah, entonces yo pongo a la par. ¿Qué tengo? El cateto opuesto. CO, ¿va? Cateto opuesto. Va. ¿Y qué quiero? Entonces ahí es donde El ustedes cateto deciden. adyacente. Habíamos dicho que queríamos hallar el cateto adyacente. Quiero el cateto adyacente. Va. Ahora que ya escribí qué tengo y qué quiero, ya me voy a ver mis funciones trigonométricas que yo escribí aquí abajo. ¿Cuál de estas tres, seno, coseno o tangente, utilizan o aparecen en ellas las dos cosas que yo escribí acá? Lo que tengo y lo que Tangente. tangente, ¿verdad? Ya vieron que tangente dice, tangente utiliza las dos cosas que yo escribí acá, lo que tengo y lo que quiero. Entonces yo voy a poner que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Ahora voy a sustituir los valores. Fíjense, en lugar de poner el ángulo, el símbolo de ángulo, este símbolo, voy a poner ya el número. Tangente de 30. Es igual a el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto en este triángulo? 8 centímetros. 8. Ajá. ¿Y el cateto adyacente? No sabemos. ¿Y qué letra le pusimos? X. 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 O sea, sería opuesto dividido adyacente. O sea, 8 dividido X. Pero una pregunta, ¿cómo sabemos cuando es un ángulo adyacente? No es que no hay ángulo adyacente. Hay cateto. La tangente, ¿cómo sabemos cuándo es la tangente? Ah, es que eso lo vimos en la clase del martes. Ah, gracias. Sí, o sea, en el martes ya vimos cómo sacarlo. ¿Se acuerdan del coca, hip, hip, verdad? Sí, pero digo, por ahí está diciendo la tangente, va, pero digamos que la tangente es como ponerle nombre al ángulo, por así decirlo. Sí, la tangente siempre va a ser cateto opuesto dividido cateto adyacente. Ok, gracias. Si tú elegiste el ángulo de 30, entonces el cateto opuesto, el que está del otro lado, es 8. Y el adyacente es X, el que yo quiero hallar en este caso. Entonces sería 8 Ok. dividido X. Bueno, Gracias. ok. Como queremos hallar la X, mis niñas, la X es la que queremos encontrar. Entonces se pueden dar cuenta que la X está abajo. ¿Se acuerdan de las ecuaciones de primer grado que vieron? Hagamos un recordatorio. En una ecuación, si algo está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa a restar, Pasa restando. Y si está restando, pasa pasa a sumar, sumando. Si está multiplicando, pasa a dividir, pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa a multiplicar, pasa multiplicando. Entonces, miren, la X, ¿qué está haciendo? La X está dividiendo. Entonces, yo la voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, me va a quedar que X va a multiplicar a la tangente de 30 y eso va a ser igual a 8. O sea, estaba dividiendo, yo la pasé a multiplicar. Ahora, la tangente de 30 está multiplicando a la X. La voy a pasar a dividir. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. De tal forma que la X se quede solita. Lo que yo quiero es que la X se quede sola. Entonces, esta tangente que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, es 8 dividido la tangente de 30. Y ya me quedó la X solita. Y en este momento, mis niñas, es cuando ustedes usan la calculadora. En este momento, con su calculadora, hagan eso que aparece ahí. 8 dividido tangente de 30. 8 dividido tangente de 30. 13.85. 13.80. ¿Cuál es el tercer decimal? 85.6. Ah, vale. Entonces, mira, en este caso sería 87. Y te voy a explicar por qué. Ahorita lo voy a hacer yo acá con la calculadora. Va.
¿Sí logran ver la calculadora? Sí, Va. Entonces, miren, pues, ustedes, para hallar X, dijimos que era 8 dividido la tangente de 30. Tan 30. Y presionó igual. Les quedó así, ¿verdad? 8 por la raíz de 3. Y yo les había explicado que si les aparecía así, presionaran SD para que les apareciera ya con decimales. sí, Ok, pero si se dan cuenta, el tercer decimal que aparece, el tercer decimal es 6. Entonces, cuando el tercer decimal sea 5 o mayor de 5, o sea 5, 6, 7, 8 o 9, se le suma 1 al segundo. O sea que en este caso se aproxima a 13.86. 13.86 centímetros. Sí, o sea, en este caso lo aproximamos a 86. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bueno, entonces me dio que X vale 13.86. Ahora ya sabemos cuánto mide el cateto adyacente. El cateto adyacente mide 13.86 centímetros. Ahí está. Una pregunta. Si digamos yo la próxima a 13.9, ¿está mala mi respuesta? Está mal, sí, pero no. Sí, pero no, porque eso depende de qué instrucción te dan. Si a ti te dicen que lo dejes con 2 decimales, sí está malo. Porque entonces ahí tendrías que dejarlo como 13.86. Si te hubieran dicho, déjalo con un decimal, un solo decimal, entonces ahí sí sería 13.9. ¿Usted nos va a especificar si lo No, dejamos con un siempre decimal? va a ser con 2 decimales. Conmigo siempre va a ser 2 decimales. Siempre. Va, ok. Ahora ya tenemos los 2 catetos. ¿Y cómo creen que hallamos la hipotenusa? ¿Qué hace falta? con Sería el Pitágoras. 8 centímetros al cuadrado más Ajá, el con el teorema de Pitágoras. 13.86 al cuadrado. Perfecto. Entonces hagámoslo con el teorema de Pitágoras. Si yo quiero hallar y, entonces y es la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 13.86 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, al hacerlo con la calculadora, no sé si ya lo hicieron, 8 al cuadrado más 13.86 al cuadrado, raíz cuadrada, nos va a quedar 16 exactos. 16.003. Pero como el tercer decimal es 3, se deja como 16 centímetros. Ya tenemos el valor de la hipotenusa. La hipotenusa es 16. ¿Cómo lo hicimos con la calculadora? De la siguiente forma. Prestad atención, por favor. Yo tengo aquí 2 calculadoras. Solo vamos a usar una. Va. En la calculadora sería 8 al cuadrado. Fíjense, por favor, miren la pantalla. 8 al cuadrado más 13.86 al cuadrado. Igual. Pero ahí todavía falta la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces sería raíz cuadrada, ans. O sea, ans significa la respuesta que tenía antes. Igual. Entonces ahí aparece 16.003. Como el tercer decimal es menor de 5, entonces se deja ahí, no se aproxima, se deja 16 exactos. Solo yo tengo una pregunta. Si Dime. primero puse raíz cuadrada y Sí, luego puse 8 adentro la operación, me salió de una vez 16 y eso perfecto. está bien. Yo no lo hago así, pero si tú lo quieres hacer así, está bien. O sea, tú pusiste así, 8 al cuadrado más, ¿qué es? 13.86 al cuadrado. Así, Sí, de un solo. Ya te dio de una vez el 16. ¿Sí? Yo primero hago lo de dentro y hasta de último hago la raíz cuadrada, pero eso ya son gustos de cada quien. ¿Estamos? Va, ok. Ahora yo les pregunto, ¿es obligatorio hallar la hipotenusa con el teorema de Pitágoras? no. No. Si yo hubiera querido, no uso el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. Utilizo otra función trigonométrica. Yo lo voy a hacer ahorita suponiendo que no vamos a usar el teorema de Pitágoras. O pongámosle que a ustedes en algún momento su catedrático les diga, está prohibido usar el teorema de Pitágoras.
la que utiliza el teorema de Pitágoras la tiene mal. Supongamos, ¿verdad? Supongamos que en la universidad así les dicen. Entonces, no tienen otra alternativa más que usar las funciones trigonométricas. Estas. Entonces, calculemos la hipotenusa ahora. Las mismas dos preguntas. ¿Qué tengo? El cateto opuesto, el 8. ¿Qué quiero? La hipotenusa. ¿Qué letra le pusimos a la hipotenusa? Y, ¿verdad? Hipotenusa. Ahora bien, cateto opuesto es lo que tengo y quiero hipotenusa. ¿Cuál de estas tres funciones trigonométricas utiliza hipotenusa y cateto opuesto? Seno. Seno. Seno, ¿verdad? Seno. Entonces yo voy a usar seno del ángulo. Entonces sería, el seno del ángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces, si sustituyo los valores sería el seno de 30, que ese es el ángulo, es igual a cateto opuesto, que vale 8, dividido la hipotenusa, que es la letra Y. Hago el despeje otra vez, de tal forma que me quede la Y solita. Entonces me va a quedar que Y es igual a 8 dividido el seno de 30. ¿Cuánto da con la calculadora, por favor? Denle con su calculadora. 8 dividido seno de 30. 16. 16. Entonces, les acabo de demostrar de que lo hagan con el teorema de Pitágoras o no, les da la misma respuesta. Les da exactamente la misma respuesta. ¿Sí vieron? ¿Sí? Sí, pero ¿cómo sé cuándo tengo que usar la tangente y el seno? Depende de qué tengas y qué quieras. Ah, ok, thank you. Sí, depende qué es lo que tú tengas y qué es lo que quieras. Eso es lo que manda. Ahorita voy a poner, puedo quitar esto que está escrito acá, lo que está escrito aquí a la derecha. Sí. Va, lo voy a quitar y voy a poner otro triángulo. Y yo quiero que ustedes intenten solitas llegar a la respuesta. Que solucionen ahí. Voy a quitar esto. Y la fecha. La fecha se pone. Va. Ok, mis niños. En este Yo espacio- tengo una pregunta antes que haga eso. Dale. En la calculadora, ¿cómo ponemos el seno del ángulo? Ahí aparece sin. No aparece sen, sino aparece sin. Está a la par de hipotenusa. Está Hipotenusa, sí, no, coseno y tangente. sí, a la par de cos. Ah, ya, ¿Perdón? gracias. Va. Ok. Byron, Dime. ¿puedo tener un rato mi cámara apagada? Es que ya me sacó como 3 veces. Ok. Gracias. Miren ese triángulo, pues. Miren el ángulo de 90 grados. Va. Vamos a suponer que la hipotenusa mide 20 metros. Y este ángulo de aquí, vamos a decir que es 70 grados. Entonces, lo que hay que encontrar es los dos catetos. Y el otro ángulo, ¿ah? Los dos catetos y el ángulo de abajo, que no es lo que no sabemos. Y lo primero que hay que hacer es ponerle nombre a los dos lados que faltan. Aquí usamos X y Y. Yo les había dicho de que no era obligatorio poner X y Y. Pongámosle si quieren A y B. A y B. Denle pues. Contesten, ustedes elijan qué quieren hallar primero. Si quieren hallar A o hallar B, ustedes deciden, da lo mismo, no importa el orden. Aquí, cada estudiante lo puede hacer del orden que quiera. Y le da lo mismo, da la misma respuesta. Ya tengo el otro. Contesten las dos preguntas. ¿Qué quiero y qué tengo? Esa es la clave. Porque la compañera me preguntaba hace un momento, ¿y cómo sé yo qué usar? Si seno, coseno o tangente. Depende de lo que ustedes pongan, qué quieren y qué tienen. ¿Sí? Entonces aquí si quieren voy a poner tengo, quiero. Ahí está. Tenemos la hipotenusa, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. La hipotenusa. ¿Y qué quiero? Ustedes decidan si quieren hallar el cateto adyacente o el opuesto. Yo no me sé la respuesta, no vayan a creer que yo ya me la sé. Yo me acabo de inventar ese triángulo.
Vamos a ver. Voy a hacerlo como que yo fuera un alumno, ¿verdad? Vamos a ver, yo tengo la hipotenusa, que es 20 metros mide la hipotenusa. ¿Y qué quiero? Vamos a suponer que yo quiero hallar primero la letra A. O sea, la letra A que ustedes ven aquí, ¿qué cateto es la letra A? El cateto Adyacente. Es el cateto adyacente, porque está adyacente al ángulo, ¿verdad? Está a la par del ángulo. Entonces, tengo el cateto adyacente. Quiero el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. Vale, entonces ahora me voy a ver mis funciones trigonométricas, o si me las sé de memoria, mejor. ¿Qué función trigonométrica utiliza la cateto adyacente y la hipotenusa? Coseno. Coseno, ¿verdad? Secante. No. No, pero no es en ese orden que la ves. No es así, hipotenusa, partido, cateto adyacente, no. Sino que, ¿cuál de esas tres? ¿Solo seno, coseno o tangente? ¿Cuál de esas tres utiliza esas dos cosas? No importa el orden. Coseno. Coseno, ¿verdad? Coseno. Coseno. Ah, perfecto. Entonces yo sé que coseno del ángulo es cateto adyacente dividido hipotenusa. Entonces ahora sustituyo los valores que yo ya conozco. O sea, voy a poner, en lugar del símbolo del ángulo, voy a poner el ángulo, que es 70. Cateto adyacente es el que yo quiero hallar. O sea que ese es A. A dividido la hipotenusa, que esa sí la conozco, que es 20. Entonces, el objetivo es dejar la letra A solita. Como yo quiero dejar la letra A sola, el 20... Solo, yo tengo una pregunta. Lo voy a tener acá. El 20 está dividiendo. El 20 que está dividiendo pasa multiplicando al lado izquierdo. Lo que divide pasa multiplicando. Entonces me va a quedar 20 que multiplica al coseno de 70. Eso va a ser igual a la A. Y ahí ya quedó solita la letra A. Entonces ya opero 20 por el coseno de 70 y ya me da la respuesta. ¿Cuál es tu pregunta? Dime. Mi pregunta es que cuando estaba poniendo los valores de qué tengo y qué quiero, puso primero hipotenusa de lo que tengo y quiero cateto adyacente. Pero al momento en pasarlo a fracción, los cambió de orden y puso como que si tengo el cateto adyacente y luego la hipotenusa. Va. Entonces, ¿eso afecta en algo? No, yo por eso les aclaraba hace un momento de que ustedes cuando ya hayan escrito lo que tienen y lo que quieren, tienen que elegir entre seno, coseno y tangente. ¿Cuál de esas tres utiliza las dos cosas que tú pusiste? No importando el orden. No importa el orden, cuál esté arriba y cuál esté abajo. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si tuviera cateto opuesto y busco la hipotenusa, puedo cambiar y puedo poner como que si tuviera el cateto opuesto y no la hipotenusa. Exactamente, o sea que tú solo de seno, coseno y tangente debes escoger cuál de esas tres utiliza ambas cosas que tú acabas de poner ahí, de contestar. Sin importar el orden. Sin importar que cuál está arriba y cuál está abajo. Lo único que ya sabes de que coseno es cateto adyacente arriba y hipotenusa abajo. Porque por eso lo aprendimos con el coca, hip, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Va, entonces ya con la calculadora, ¿cuánto les dio? 20 por el coseno de 70. A mí me dio 6.84. 6.84, perfecto. 6.84, ¿qué? Centímetros. No, miren en No. qué medida está la hipotenusa. Metros, perdón, metros. Metros. Va. Encuentren ahora el otro cateto, por favor. Háganlo de dos formas. Háganlo con Pitágoras primero y después lo hacen sin Pitágoras. Con la calculadora háganlo directo con Pitágoras. No olviden que para hallar un cateto, usando el teorema de Pitágoras, no se suma, ¿verdad? Sino se resta. Sí, o sea, para hacerlo con el teorema de Pitágoras, vamos a ver. Para hacerlo con el teorema de Pitágoras, voy a limpiar pantalla, aquí.
El teorema de Pitágoras sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es 20 al cuadrado, menos el cateto adyacente que acabo de encontrar, que es 6.84 al cuadrado, igual. Y les dio 18.79. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que ya me dio aquí que el valor de V es 18.79 metros. 18.79 metros. Va. Ahora, si no pudieran usar el teorema de Pitágoras porque está prohibido, ¿cómo lo harían? Si no pudieran usar el teorema de Pitágoras, tienen que volver a hacer lo mismo, todo el proceso. ¿Qué tengo y qué quiero? Entonces, ¿qué tengo? La hipotenusa. ¿Qué quiero? El cateto B, ¿qué es? ¿Qué cateto es B? Adyacente. Cateto opuesto. Es el opuesto. Miren, porque si el 70 está aquí, el adyacente es A y el opuesto es B. Entonces, ¿qué tengo? Quiero el cateto opuesto. Va. A es cateto, es CO, ¿verdad? Cateto opuesto. Está. Entonces, ahora escojo cuál de las tres funciones trigonométricas, seno, coseno o tangente, utilizan estos dos. Entonces, es seno, ¿verdad? Entonces, yo sé que seno del ángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa. Porque eso así es la parte teórica que vimos el martes pasado. Ahora sustituyo los valores. El seno de 70 es igual a cateto opuesto, que no lo sé, que es B, dividido la hipotenusa, que yo sí la sé, que es 20. Como yo quiero dejar solita la letra B, este 20 lo voy a quitar de acá. Y como está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Entonces va a quedar 20 que multiplica el seno de 70. Y eso va a ser igual a B. Denle con la calculadora, por favor. ¿Cuánto es 20 multiplicado por el seno de 70? 18.79. 18.79. Y nos da lo mismo que nos dio con el teorema de Pitágoras. Una pregunta, ¿cuándo sabemos cuándo tenemos que dividir y cuándo multiplicar? Porque a No veces siempre, no es un procedimiento que tú te tienes que aprender de memoria. Lo que tú tienes que aprender es a resolver ecuaciones de primer grado. Y por eso yo les decía, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Si está sumando, pasa restando. Porque mira, en el primer ejemplo que yo les hice, les quedó dividiendo. Y en este que hice ahorita quedó multiplicando. O sea, a veces va a quedar multiplicando y a veces va a quedar dividiendo. O sea, lo que hay que hacer es aprender a despejar la letra que tú quieres que quede solita. Yo quería acá que la letra B me quedara solita. Y por eso es que yo logré. Cuando yo noto que ya me quedó solita la letra, ya lo que me queda del otro lado, ¿verdad? En este caso fue multiplicación. Ya, no es algo que yo te diga, en estos casos se va a dividir o en estos se va a multiplicar. No, depende cómo lo despejes. Por eso es importante repasar esa parte de cómo se despejan las cosas. Solo Byron, Sí, dime. a mí me quedó exactamente lo mismo, solo que al revés, porque yo había puesto que el cateto opuesto era el de arriba. Tú pusiste que este era lo opuesto. Ajá, ¿Y qué ángulo usaste? 70. ajá. No, porque si tú usaste 70, la palabra opuesto significa que está del otro lado. ¿Qué cateto está del otro lado del 70? ¿A o B? Ah, entonces debía usar el otro. Ajá. Tú en este caso, si tú querías hacer que A fuera el cateto opuesto, entonces tú tenías que haber usado el ángulo de 20. De acá. Porque este ángulo de abajo es de 20, ¿verdad? Porque 70 más 20 Sí. da 90, más 90, 180. Ah, ok, gracias. ¿Sí? De hecho, alguna de ustedes, si hubiera querido, no utiliza el ángulo de 70. Podía haber usado el ángulo de 20. Solo que si hubiera usado el ángulo de 20, A es el cateto opuesto y B hubiera sido el adyacente.
y les da exactamente las mismas respuestas. Bueno, dos cosas. La primera, ya con esto que vimos el día de hoy, ya puede resolver toda la guía de trabajo. No espere hasta el viernes, de preferencia, ¿va? No espere hasta el viernes. Dele, si la termina hoy o mañana, hoy de una vez, mándela. Y si no, pues esperemos mañana. Mañana vamos a hacer más. Mañana todo el periodo son ejercicios de estos, los que nos alcancen. Y si no da tiempo, los que sobren, ustedes los hacen para practicar. Mañana es solo práctica de esto. Esa es una cosa. La otra es que quiero que en el chat me manden presente, por favor. Escriban presente en el chat, por favor, mis niñas. Entonces, ahí se acuerdan. Práctica. Esto no se queda viéndolo. Yo les aseguro que ahorita me entendieron porque yo lo estaba explicando. Pero si no lo practican, ya en 5 o 10 minutos ya se les olvidó. Hoy en la tarde ya se les olvidó. Entonces tienen que practicarlo, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces les deseo feliz día. Ya les va a tocar su otra clase. Entonces pasen un feliz día, mis niñas. Dios los bendiga. Pasen feliz día. Pues. Gracias. Gracias, niña. Adiós. Gracias, Byron. Feliz día. Adiós, adiós. Ay, Byron. Adiós.